Listo. Entonces ya comenzó a grabar. Entonces otra vez, pues bienvenidos a la clase. Vamos a terminar de ver hoy esas fuerzas especiales que estábamos comenzando a ver ayer. Por favor, recuerden, digamos, lo importante aquí no es que sean cosas nuevas. O sea, aquí sigue siendo lo mismo, sumatoria de fuerzas. Simplemente que estamos implementando, o más bien interpretando ciertos casos especiales porque son importantes. Entonces hemos visto como la fuerza de fricción. Sabemos que hay una estática, una dinámica. Sabemos que la estática pues tiene valores, digamos, es una desigualdad, pero cuando estamos buscando valores límites, pues la ponemos la igualdad, la ponemos en el valor máximo. Y tenemos en este momento la centrípeta. Yo les quiero mostrar unos videos de la centrípeta antes de seguir con otros ejemplos y otras fuerzas. Y esas otras fuerzas que vamos a tratar van a ser las resistivas. Por ejemplo, cuando una partícula se mueve dentro del agua, de pronto algunos de ustedes pues han nadado y saben que la técnica es muy importante para que uno disminuya la resistencia con el agua. Y también cuando, por ejemplo, se lanzan las personas en paracaídas. Entonces, ahí también hay otros tipos de fuerzas que no son como esa fuerza de fricción entre superficies, sino son de otro tipo de comportamiento. Y pues vamos a ver esas otras fuerzas hoy como una introducción a ellas. Y con eso pues quedan nuestras fuerzas especiales. Y luego lo que haremos será un tallercito, si nos alcanza el tiempo, un Kahoot, para que pues, ustedes trabajen y practiquen. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Antes voy a revisar que tenga lista esa presentación. Ah, sí, aquí está. Espero que funcione el audio porque cuando yo comparto pantalla en la tablet no tengo manera de decirle que comparta el audio. Entonces, ustedes me van a confirmar, por favor, si todo está saliendo bien. Entonces, compartir pantalla. Están viendo en este momento mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, aquí están estas otras fuerzas. Aquí hay unos videos. Estos que ustedes ven abajo, estos enlaces, estos títulos que ven ahí son realmente unos videos. Y esos videos, pues me parece interesante es que los vean ustedes en algún momento, pero yo les quiero mostrar pues el segundo video para que vean un experimento que se hizo en la estación espacial donde no hay gravedad. Se hizo un experimento para mostrar la fuerza centrípeta. Entonces imagínense que ustedes cogen un montón de Ice Tea, de Nestea, lo que sea, una bebida de té y la meten dentro de una bolsa y pues esa bebida tiene burbujas. Entonces lo que se va a hacer es empezar a hacer rotar eso alrededor del centro de la bolsa. Y resulta que cuando nosotros hacemos rotar las cosas, pues entonces tenemos una aceleración centrípeta y ya hemos visto que nosotros podemos calcular a qué velocidad deberían rotar las cosas para que simulemos como una fuerza de gravedad hacia afuera de la circunferencia. Entonces lo que se va a ver es precisamente lo que pasa en una centrifugadora, en una escala más pequeña, y es que el líquido, que es más pesado, se va a ir hacia los bordes y las burbujas de gas, que son más livianas, se van a quedar como hacia el centro formando un círculo. Entonces, ahí va. ¿Ustedes están escuchando bien el video? No, profe, no tiene audio, creo. O sea, lo voy a volver a poner y me dicen si escuchan a la señora hablar. Nope, no se escucha. ¿No se escucha? No, profe. Changos. Entonces, ahí sí no sé qué hacer. Y si le pongo este micrófono, entonces déjeme, voy a hacer una trampa. But they don't rise to the top. In fact, I'll shake them up here. You can see. Creo que él lo escucha, pero tiene también un eco, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ahí The va. bubbles spread out throughout the tea. Ahora sí, mejor. Sí, profe. Ahí se escucha Sí, perfecto. sí. Perdón, ¿me repiten? Si ahora sí lo escuchan un poquito mejor. Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, no se imaginan lo que estoy haciendo, es de lo más ridículo, pero bueno, lo importante es que funcione. Ahí va. Of course, we're in weightlessness. We have the absence of gravity, and we know that bubbles rise for what reason? In the presence of gravity, the air is lighter than the liquid, so the air floats to the top. Gravity causes the liquid to go down, and it actually pushes the bubbles up. There's the bubbles spread throughout the tea. If I rotate it, the bubbles coalesce to the center of the tea and eventually form a circle.
Why do they do that? Because of the centripetal force spread throughout the tea. The liquid tea goes to the outside of the bags and it forces the air into the center because the air has less mass, less density than the liquid. So the air goes to the center. Try one more. See the air coalesce to the center, form a circle. Due to the centripetal force applied in this, because it's turning, it's rotating, the liquid goes to the ends and the air ends up in the center of the liquid. Listo. ¿Qué tal? Entonces sí vieron el efecto tan interesante, ¿no? Cómo las burbujas se hacen hacia el centro y de hecho forman un circulito casi que perfecto, ¿no? Alrededor del cual rota todo y pues porque las burbujas se van hacia el centro, porque son más livianas, mientras que lo más pesado se va hacia los bordes. Y así es que funciona también pues una máquina centrifugadora, sino que pues que rota muchísimo más rápido para que podamos separar más eficiente las cosas. Eso es lo que hacen, por ejemplo, en algunos laboratorios cuando nos sacan sangre. Lo meten en una centrifugadora, esos tubitos, y los empiezan a separar de esa manera, porque pues al final lo que se busca es como mirar diferentes concentraciones. ¿Ok? Entonces, ¿sí lo vieron bien? Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces, eso es para que vean, eso es en la Estación Internacional sin gravedad, ellos ahí están sin gravedad, entonces para que vean que es un efecto real que no necesita pues de la gravedad, ¿no? Bueno, aquí hay este fue el problema que hicimos ayer, sino que esta presentación es nueva porque puse nuevos enlaces. Entonces yo le mandé el PDF antes de la clase del PDF de ayer que tenía el desarrollo de este problema por si acaso. Yo no sé si ustedes han visto también en los parques de diversiones una diversión en donde uno se mete como dentro de una llanta, dentro de una rueda grande, y uno se pega contra la pared, eso empieza a girar y al final le quitan el suelo y uno levita. ¿Alguien ha estado en algo así? ¿Nadie? No, profe, pero díganos dónde queda. Pues lo que vamos a hacer ahorita es ver el video y vamos a calcular cuánto sería la fricción que tendríamos y qué tan rápido debería girar eso para que nosotros mismos podamos montar ese parque de diversiones. Entonces vamos a ver ese videito también. Entonces, me toca volver a hacer todo este rollo. En el momento. Alright, guys. Now, the leg should be flat on the surface. Voy a acelerarlo un poquito. Este no es. What's in there? You are not supposed to go sideways, upside down, or try to climb up, right? If you want me to stop. Entonces, perdón, les explico, ¿no? Lo que va a suceder es, eso va a empezar a rotar y cuando llegue a cierta velocidad, las personas van a estar contra las paredes y les van a quitar el suelo. Observen después el suelo lo que va a suceder. ¿Será que las personas se caen o no? The right hand behind, you can say stop, loud and clear, and I'll slowly stop the rock. Ready, guys? Yes. Here we go. Alright, guys, are you ready to sign the air? Yeah. Alright, count after me. 3, 2, 1. Here we go. Alright, guys, hands up in the air, everyone. Hands on your head, hands on your shoulders, and clap your hands. Clap your hands. And now one hand on your belly, one hand on your head, clap your belly. Listo. ¿Sí pudieron ver que les quitaron el suelo y que no se cayeron? ¿Sí se logró ver el video? Sí, profe. Sí, Sí, profe. No tengo audio. Esperen un momento que no les... profe, su micrófono está silenciado.
Listo, ahora sí. Que sí se logró ver el video y lograron ver que les quitaron el suelo a las personas y no se cayeron, ¿sí? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, y entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que eso se puede hacer en cualquier velocidad? ¿O será que hay que tener una velocidad mínima de rotación para que se pueda hacer ese parque de diversiones y no se nos caigan todos esos niños y lo cierren? Tiene que ser una velocidad mínima. ¿Y cómo la calcularía? Podríamos hacer. Entonces, miren que eso es aquí se mezclan las dos cosas, se mezclan tanto la fricción como el movimiento circular. Vamos a hacer ese dibujito, vamos a hacer ese estudio rapidito aquí en un pedacito. Si yo miro desde arriba, lo que tengo es, voy a concentrarme en una sola persona, ¿listo? Entonces, si yo miro desde arriba, yo estoy viendo como un círculo. Vamos a empezar a anotar acá. Entonces, digamos que yo tengo un círculo, ese es mi cilindro visto desde arriba, y la persona que va a estar ahí va a ser pues un bloquecito, acá. Este es el niño o el adulto, lo que sea. ¿Está bien? Entonces, si yo lo miro desde arriba, esta persona pues va a sentir un normal. Esa normal pues es perpendicular a la superficie, o sea que miren que la normal vista desde arriba, la normal siendo la reacción pues que le hace la pared del cilindro a la persona, pues la normal es nuestra fuerza centrípeta. Entonces, para que nos quede más fácil todo, de hecho voy a borrar acá y lo voy a pintar, lo puedo pintar en cualquier posición, lo voy a pintar exactamente en esta zona para que nos quede como horizontal y bien bonito. Porque lo podemos pintar en donde queramos, igual eso finalmente está rotando, ¿no? Si ahora yo lo veo de lado, si yo lo veo, o sea, recordemos que aquí estamos mirando desde arriba, si yo lo veo de lado, digamos más o menos como estaba la cámara, yo tengo mi pared era así, esta es como la pared de mi cilindro, este es como mi cilindro, ¿listo? Y la persona está ubicada, salió el rojo, la persona está ubicada acá. Entonces, lo que yo estoy pintando al lado izquierdo, aquí se pintaría como la normal en esta dirección. Obviamente tenemos que tener un peso. ¿Y qué falta ahí? O sea, si solo con esta fuerza la persona se cae. ¿Qué es lo que sostiene a esa persona ahí? La fricción. Hay una fricción. ¿Y la fricción hacia dónde va? O sea, esa persona tiende a caerse hacia abajo. Entonces, ¿la fricción hacia dónde irá? ¿Mm? Hacia arriba, profe. Hacia arriba, ¿sí o no? Listo. Y es una fricción estática porque la persona no está deslizando. Eso es un problema. Si empiezan a deslizarse, pues nos están cayendo las personas. Entonces, es una fricción estática. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cuál sería la velocidad mínima de rotación de esto, ¿ok? Esto es una velocidad angular o una velocidad tangencial en ese punto. Entonces, necesitamos un radio. ¿Listo? De tal manera que la persona no se caiga y vamos a asumir que la fricción pues es una fricción estática caracterizada por un ángulo de fricción y su vez. Y listo, entonces, ¿qué haríamos? Lo de siempre. Escogemos nuestro sistema de coordenadas, Profe, tomar y X, señor. ahí no faltaría una fuerza. Bla, ¿Cuál? bla. ¿Cuál? Tranquilo. La, ¿Cuál? la aceleración centrípeta, ¿no? Claro, Porque tiene que haber una... Sí, sí. Sí, tienes toda la razón. Y es precisamente la normal. Mira que la normal siempre está apuntando hacia el pero centro. no Si yo me debería haber paro otra hacia el otro lado, ¿hacia dónde? hacia el lado contrario de la normal. Pues es que yo me imagino que tú estás pensando como en la fuerza centrífuga como tal, ¿cierto? Pero es Ah, que sí, eso, eso. si tú estás metido dentro de ese cilindro, tú sientes que estás pegado como contra el borde, que como que hay una fuerza que te saca la fuerza centrífuga, pero todo eso es una ilusión en el sentido en que eso pasa es porque estás metido en un sistema acelerado, que es el cilindro rotando. Pero Mm, si tú estás desde afuera, mira que este diagrama de fuerzas es desde afuera, como tú, o sea, estamos haciendo el diagrama de fuerzas sobre la persona, sobre el bloque. Pensemos que tú eres el bloque. Entonces, tú estás empujando al cilindro porque tú tiendes a salirte, ¿cierto? sí. Entonces, el cilindro ¿qué te hace a ti? Una normal. Ah, ok, ya entiendo. Listo, si quisiéramos graficar las fuerzas sobre el cilindro, pareciera una fuerza hacia afuera, pero estamos graficando las fuerzas sobre ti. Entonces, sobre ti está el peso hacia abajo, la fricción hacia arriba contra el cilindro y la normal que te hace el cilindro. Tú no sientes nada más. Pero resulta precisamente que esa normal, pues es la fuerza centrípeta. ¿Ok? Por eso es que tú giras. Ah, listo, Entonces, profe. muy bien, buena pregunta. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje y aquí nos queda muy fácil, pues eso sería simplemente la fuerza de fricción menos el peso. Y esto nos da cero porque estamos suponiendo que la persona no está acelerada verticalmente, no se nos está ni resbalando ni moviendo. Y esta fuerza de fricción la vamos a poner como la fuerza de fricción máxima. Entonces esto sería mu s por la normal menos W igual a cero. ¿Y por qué la ponemos como la fricción máxima? O sea, porque la igualamos a esto, porque estamos buscando pues cuál es la velocidad
mínima que tenemos que tener para que no se nos resbale la gente. Entonces tenemos esta relación. Voy a escribirlo de otra manera. Con la masa. Es la misma. Y ahora en el eje horizontal, en el eje radial, tendríamos solamente la normal. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X, pues simplemente nos da normal, y eso nos daría igual a la masa por la rapidez al cuadrado sobre el radio, masa por aceleración centrípeta. Entonces, observen que de esta primera podemos despejar la normal nos va a dar mg sobre mu s, y eso lo vamos a poder meter acá. Entonces tenemos mg sobre mu s es igual a m por v al cuadrado sobre r. Entonces miren que se nos va la masa, o sea que no importa si ponemos a un niño o una persona grande, en cuanto a la masa no interesa, ¿listo? La masa no importa. Y eso es muy bueno porque entonces obviamente los pesos van a variar muchísimo y si dependiera como de las masas de cada una de las personas, pues entonces tendríamos que buscar una aceleración muy grande. Y entonces si calculamos nuestro tambor para que gire para sostener a personas grandísimas de 200 kilos, pues eso va a ser muy fuerte para un niño chiquito. Entonces eso es bueno que no dependa de la masa. Y con esto, pues entonces podemos despejar nuestra velocidad al cuadrado, nos daría g por r sobre mu sub s. Y entonces la rapidez tangencial, sin el cuadrado, pues sería simplemente raíz de g por r sobre mu s. ¿Listo? Esa es la rapidez a la que tiene que girar esto acá. Y si queremos la velocidad angular, pues recordemos que la rapidez tangencial es r por omega. Entonces la velocidad angular a la que esto tendría que rotar, pues es pasar a dividir esta r y al final nos quedaría raíz de g sobre r por mu s. Entonces miren que aquí podemos ver varias cosas. Si no hay gravedad, si la gravedad vale cero, pues no tenemos que rotarlo y la gente flota. Pues obvio. Si ya estamos en gravedad cero, pues no hay que hacer nada de esto. Esto también nos dice, por ejemplo, miren, si el radio es grande, ya no tenemos que hacerlo rotar tanto. Podemos hacerlo rotar a menos velocidad angular, porque como el radio es grande, ya la gente va a tener suficiente fuerza de fricción para que no se caigan. Y miren también una cosa interesante. Entonces, fricción, menor rotación tenemos que hacer. Pues obvio, si yo llego y me pego a la pared y tengo muchísima fricción contra la pared, pues entonces no tengo que rotar tan rápido. Pero en cambio, si yo llego y me lleno así de aceite o gelatina, así, y me pego contra la pared, si estoy lubricado, pues tengo muy poca fricción, entonces tengo que rotar muy rápido para que esto funcione. Obviamente la gente, digamos que ustedes antes de subir a esto no les van a decir vamos a medir su coeficiente de fricción con la pared o algo así. Entonces se hacen experimentos, ¿no? Antes y se mira con diferentes telas de ropa normal que utiliza la gente normal, cuál es el coeficiente de fricción entre la tela y la, la pared del cilindro. Y al cilindro obviamente le van a poner caucho o alguna cosa que sea muy friccionante, no van a poner algo liso. ¿Sí? No tiene sentido poner ahí un metal súper liso porque pues lo que queremos es que la fricción sea grande. Entonces se hacen experimentos, se busca cuál es entonces ese coeficiente de fricción más chiquito posible que podría salir y con eso obtenemos la velocidad angular mínima que necesitamos. Entonces, mire que con eso podríamos montar ¿qué? Ese parque de diversiones y podríamos hacer incluso, pues, digamos, uno normalmente como ustedes como ingenieros, yo no tengo el honor de ser ingeniero, yo soy apenas un físico. Entonces, ustedes como ingenieros, ustedes podrían hacer experimentos de escala, ¿no? Eso es lo que hace uno muchas veces. Uno no se pone, o sea, uno no dice, bueno, ya lo voy a montar y voy a comprar un cilindro gigante y voy a gastarme un montón de plata, sino que uno hace primero experimentos a escala más pequeña para ver cómo funciona todo. Entonces uno podría hacer un experimento de esto, ¿cierto? Poner una cosa que rotara, un cilindro con cierto material, poner un bloquecito, uno mide la fricción y luego empieza a rotar y observa que eso queda flotando. Entonces miren, por favor, pues que no es tan difícil. Montar un parque de diversiones seguro. ¿Alguna duda respecto a este análisis? Sí, profe, lo último de dónde salió. ¿Qué es lo último? La W, no entendí muy bien esa parte. Es que esta velocidad que tú sacaste, esa es la velocidad tangencial, ¿sí? Y recordemos que cuando estamos rotando, cuando estamos en una curva, la velocidad tangencial a la que yo voy acá, esta velocidad tangencial, es lo mismo, la puedo escribir como el radio por la velocidad angular, ¿sí? Esto es el radio por la velocidad angular. Entonces lo que hice fue, yo puedo calcular la velocidad tangencial a la que tiene que rotar o puedo calcular la velocidad angular a la que puede rotar, simplemente igualé mi expresión a R por W y despejé W. O sea que tú puedes decir, tiene que ir mínimo a no sé cuántos metros por segundo o tiene que ir mínimo a no sé cuántos radianes por segundo, cualquiera de las dos.
Ah, listo, profe, gracias. Listo. Alguien ha escrito aquí en el chat, en el chat anónimo que no se entiende el inglés. Sí, lo lamento. Pero pues digamos aquí lo que importa es ver, digamos, lo que sucede cuando están rotando. Y en la NASA, pues por eso les expliqué un poquito al final qué era lo que estaba pasando. Espero que haya quedado claro eso. Gracias de todas maneras, pues por, por indicarlo. Entonces, bueno, miren, yo no sé. Quiero que vean, digamos, que podemos analizar estas cosas que parecen como de la realidad, pero es que esa es la idea, que podamos aplicar esto a la realidad para que ustedes vean que esto sí funciona. Y la gente se puede divertir con la física. Aquí hay otros problemas más. Por Yo ejemplo, tengo el una diablo. pregunta, profe. Dime. No entendí con qué cancela la masa usted ahí en esa ecuación. Mira, primero yo despejé aquí la normal, ¿sí o no? La normal de acá, ¿qué te da? La normal te daría mg sobre mu s. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Listo. Después, cuando hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X, en este eje horizontal, solamente está la normal. Entonces la normal tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok, ya. Ya ahí solo Entonces, reemplazo la normal y ya, ok. exactamente, exactamente. Eso es también porque estamos asumiendo que la masa inercial es la masa gravitacional, bueno, lo que sea, y ahí se nos va la masa, que es muy interesante, ¿es cierto? No importa si ponemos a alguien flaquito o a alguien gordito, lo que importa es la fricción y el radio del cilindro. Vale, vale, gracias, profe. Con gusto. Si alguien más tiene más preguntas y le da pena hacerlo, ya saben que lo pueden escribir en el chat anónimo. De hecho, en el chat anónimo solamente aparece mi nombre porque yo pues me registré, pero de ustedes pueden ver ahí, aparece como un usuario aleatorio o pueden ponerlo como anónimo. Pueden poner cualquier cosa, ¿no? Y no se sabe quién escribió qué ni nada, para que se sientan libres. Bueno, ahí también pueden decir, o sea, pueden poner comentarios, no entendí tal cosa, o va muy rápido, va muy despacio, sí, lo que sea. No sé si han visto ustedes también este tipo de problemas. O sea, de pronto aquí en Colombia me parece que lo más común es ver como a los motociclistas que están en esferas. ¿Ustedes han visto algo así? Sí, profe. ¿Sí? Eso, entonces la pregunta es acá, miren, la pregunta de esto es muy parecida a las preguntas que se hacen cuando las motos estas tienen que empezar a girar. Entonces nos dicen lo siguiente, nos dicen, asuma que aquí estoy leyendo al final, asuma que pues ese loop es un círculo de radio R igual a esto que nos dan. ¿Cuál es la menor velocidad que tiene que tener este diablo, este señor? ¿Cuál es la menor velocidad que tiene que tener en su bicicleta? De tal manera que cuando la persona llegue aquí a la mitad, pues siga en contacto, o sea que pueda cruzar. Porque es que, obviamente, si esta persona llega muy despacio, pues sube solamente hasta acá. Voy a cambiar de color para que se vea más. Entonces, si la persona llega con una velocidad muy lenta, pues llega como hasta acá. Si llega un poquito más rápido, pues seguramente llega hasta acá. Si llega un poquito más rápido, seguramente llega hasta acá y se cae en la parte más alta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa velocidad que necesitamos mínima para que él siga y se salve y no se caiga? Que también tiene que ver, por ejemplo, cuando uno está en parques de diversiones, allá se busca mucho diseñar esto de tal manera que cuando lleguen aquí arriba, momentáneamente pierdan el contacto, o sea, como que se fueran a caer, entonces la gente sienta un vacío y entonces les dé más emoción sobrevivir, ¿sí? Pues porque sobrevivir es bueno, ¿cierto? Entonces, esa es la pregunta, ¿cuál será la mínima velocidad? Entonces, como nos están preguntando cuál es la mínima velocidad en este punto para que no se caiga, pues vamos a hacer un diagrama de fuerzas de ese señor ahí. El diagrama de fuerzas que ese señor va a sentir ahí va a ser lo siguiente. Ese señor se está moviendo, ¿no? O sea, en ese punto tiene una velocidad tangencial en esta dirección, que es la que nos están preguntando. Y la fuerza que tiene, pues es la reacción de la rampa, que es una normal, pero pues va hacia abajo, porque recordemos, la normal siempre es perpendicular al contacto de las superficies. Y también tiene el peso. Y ya, vamos a ignorar la fricción y eso porque pues no está rodando y no se está deslizando, entonces vamos a ignorar eso por ahora. Entonces miren que esto es muy curioso. Vamos a escoger nuestros ejes. Vamos a escoger pues la típica. Y, X, ¿ok? Y entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas solamente en el eje vertical. La sumatoria de fuerzas en el eje vertical sería igual a ¿qué? A menos N menos mg. Y esto, como la persona está girando, recordemos que lo tenemos que igualar a masa por aceleración centrípeta. Entonces esto sería menos la masa por el v al cuadrado sobre el radio. ¿Y ustedes por qué creen que yo le puse el menos? A la-
¿Hacia dónde va la aceleración centrípeta siempre? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia afuera o hacia el centro del círculo? Hacia el centro. Hacia el centro. Entonces, si yo me paro acá, miren que el centro va hacia abajo. O sea que la aceleración centrípeta tiene que ir hacia abajo. Y miren que yo escogí Y positivo hacia arriba, entonces por eso me toca ponerle este menos. Eso simplemente, eso es importante que ¿qué? No nos equivoquemos con eso. Entonces, bueno, voy a seguir haciendo aquí el despeje. Tendríamos que, por culpa de ese menos, tendríamos n más mg. Multiplico por menos ambos lados. Si m igual a m por b cuadrado sobre r. Entonces aquí viene la pregunta importante, chicos. ¿Ustedes cómo saben que esa persona perdió contacto? Acá, ¿qué harían? ¿Qué cambiarían? ¿Qué valor tendría algo aquí cuando uno dice la persona perdió contacto? Algo cambia si la persona La pierde normal. la normal. ¿Qué le pasa a la normal si pierden contacto? Cero. Es cero. Es cero. Esa es la clave. Cuando pierden contacto, pues no hay normal. La normal es por contacto. Entonces, si pierde contacto, esto implica siempre que la normal vale cero. Si pierde contacto. Entonces vamos a calcular precisamente si la normal vale cero, ¿cuál sería la velocidad? Esa es la velocidad mínima, porque a esa velocidad perdería contacto. Entonces tenemos que movernos a velocidades más grandes. Entonces para la normal que valga cero, mg es igual a m por v al cuadrado sobre el radio. Otra vez se nos va la masa. Es muy interesante que siempre la masa se nos está yendo. Y al final nos queda que la rapidez al cuadrado es igual a g por r. O sea que la rapidez mínima a la que esta persona se tiene que mover, pues va a depender del radio y de la gravedad de esta forma. ¿Ok? Entonces si uno hace una gráfica en función del radio, de esa rapidez mínima en función del radio, pues le va a dar como una raíz cuadrada, ¿no? Que quiere decir pues que entre mayor el radio, pues más grande tiene que ser mi velocidad para que yo no me caiga en la parte de arriba. Entonces, el objetivo de este ejercicio era que ustedes como que cuantificaran entonces esa condición, aprendamos a cuantificar qué significa que algo pierda contacto. Cuando decimos que una cosa pierde contacto con otra, lo que queremos decir es que la normal desapareció. ¿Ok? Anótenlo en corazón, anótenlo como sea. Entonces, ¿y por qué decimos eso? O sea, digamos que yo tengo aquí mi superficie, aquí tengo mi bloque. Pues, ¿qué es la normal? La normal es la fuerza de reacción que está haciendo eh, la superficie sobre mi bloque. Y si ellos pierden contacto, si ya no se están tocando, pues no hay normal. La normal es una fuerza de contacto. Entonces, si se pierde el contacto, ya no hay normal. Por ejemplo, si ustedes hicieron ahorita un diagrama de fuerzas de ustedes sobre la silla en la que están sentados, que supongo que no están acostados en la cama. Entonces, pero si están en la cama, no importa, la cama les está haciendo una normal hacia arriba, la silla les está haciendo una normal hacia arriba. Si yo les digo a ustedes que de repente la normal se volvió cero, pues lo que quiere decir es que no hay silla o no hay cama, ustedes perdieron contacto con esa superficie. ¿Ok? Entonces alguien escribió que no ha entendido el normal vale cero. Exacto, exacto, sí, alguien más preguntó, o sea, si se perdió contacto quiere decir que está en el aire por un momento. Exacto, exactamente, eso es lo que quiere decir. Entonces, por esa razón es que estamos buscando cuál es esa velocidad en la que la persona perdería contacto. Entonces, obviamente tendríamos que decirle, oiga, señor, usted tiene que tener una velocidad mayor, ni siquiera igual, porque igual quiere decir que se va a flotar, va a caerse. Usted tiene que tener una velocidad mayor que g por r para que no se caiga. Eso es lo que quiere decir, porque con una velocidad exactamente igual a g por r, cuando la persona llegue aquí arriba, va a perder contacto, o sea, va a caerse. ¿Entendió? Para las personas que escribieron en el chat, pueden responder a ustedes mismos para decir si sí o si no. En el chat, ¿listo? Listo, perfecto. Bien, entonces, esa es la parte importante y por eso es que uno puede saber qué tan rápido se debe mover. ¿De dónde salió el b cuadrado sobre m? Sobre r este. Esta es la aceleración centrípeta del movimiento circular uniforme. Aceleración centrípeta b al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? User 520.091. Cualquier cosa vuelves a decir si no. Entonces de ahí es que sale el b cuadrado sobre r. O sea, aquí estamos haciendo masa por aceleración centrípeta. Masa por aceleración centrípeta. Ok. ¿Alguna otra? Bueno, aquí están explicando exactamente lo mismo. Tintín, es la misma cosa. Y aquí, por ejemplo, estamos en una
en un problema un poco diferente. Es un problema en donde tenemos peralte. Nosotros ayer hicimos el análisis de este problema de cuál era la velocidad máxima en una curva sin peralte, ¿sí? Pero ahora nosotros aquí se le está colocando peralte. ¿Ustedes intuitivamente qué creen? ¿Que cuando se pone peralte uno se puede mover más rápido o más despacio que cuando no tiene peralte? ¿Qué creen? Más rápido. Más rápido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el peralte pues nos va a ayudar a no deslizarnos tan fácilmente porque estamos ahora luchando contra la gravedad. O sea, la gravedad nos mantiene como dentro de la pista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta sería como, pues eso cómo sería, cómo lo podríamos calcular, cuál es el efecto del peralte. Entonces, ahí ustedes pueden ver el diagrama de fuerzas. Es más, los ingenieros, así ustedes, cuando diseñan cosas, tienden a diseñar las cosas digamos, en casos extremos, para hablar algo como de factores de seguridad. Entonces, digamos que yo lo que podría decir es, mire, yo quiero diseñar ese pedalte y que funcione incluso si no hay fricción. Ejemplo, esta carretera se va a congelar, puede tener hielo, y aún así tenga hielo, yo quiero que la gente no se salga, yo quiero calcular una velocidad máxima. Yo quiero que, por ejemplo, como la velocidad legal máxima es 80 kilómetros por hora en esta zona, yo quiero que la gente no se me salga, ¿sí? Y entonces necesito saber cuál sería el radio de mi curva. Entonces vamos a hacerlo así. Están diseñando ustedes una carretera 4G, todas esas vainas que le ponen ahora. Están en una zona en donde la carretera puede tener 80 kilómetros por hora. Se preguntan el radio que tiene que tener esa curva para un peralte fijo. O también se pueden preguntar el ángulo para un radio fijo. Normalmente es eso, ¿no? Uno no puede como cambiar el radio de las montañas y cosas así fácilmente. Más bien como que la montaña le da a uno el radio, o la carretera, o la zona geográfica, y uno calcula entonces el peralte, qué tanta arena le tengo que meter y qué tanto suelo y relleno tengo que meter acá para que pues me genere este peralte. Entonces digamos que nuestra pregunta es esa. Pero miren el caso de seguridad. Aquí no estamos asumiendo fricción. Aquí estamos asumiendo incluso que esto va a funcionar incluso si no hay fricción. O sea, es un factor de seguridad impresionante porque pues, lo normal es que haya fricción y entonces lo normal es que funcione aún mejor. Eso es otra cosa que tenemos que estar pensando siempre cuando diseñamos cosas, no diseñarlas en el límite, o sea, que si se mueve un poquito falla, gravísimo. Tenemos que tener un margen de maniobra en donde las cosas así cambien, sigan funcionando, ¿sí? Factores de seguridad. Entonces, vamos a suponer que no hay fricción. Eso es un caso, el peor de los casos. Y vamos a calcular entonces cuánto tendría que ser nuestro ángulo del peralte para un radio dado, ¿sí? Tenemos un radio acá de la curva. Si ven que si no existiera el peralte, pues obviamente se nos va a salir el carro, porque si no hay fricción se va a salir. Entonces, en ese diagrama de fuerzas ustedes ven claramente que tenemos pues una dirección vertical o una horizontal, y ustedes ven claramente que la normal, como está inclinada, la normal tiene una componente que apunta precisamente, apunta hacia el centro, ¿cierto? Hacia el radio de nuestro sistema. Y entonces ella es la que va a hacer el papel de la fuerza centrípeta. Entonces hacemos lo mismo de siempre, sumatoria de fuerzas en el eje Y, ahí estamos esperando que no haya aceleración. Entonces tendríamos la componente de la normal por coseno de teta, porque es adyacente al ángulo, ¿cierto? Es esto, adyacente al ángulo, menos el peso, menos mg. Y pues esto vale cero porque estamos en el estamos esperando que el carro no esté ni subiéndose ni bajándose del nivel, que mantenga su nivel. Entonces miren que aquí tenemos que la normal es igual a mg sobre coseno de teta. Y ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces vamos a escoger nuestros ejes normales como siempre. Entonces el eje X, miren que tenemos una fuerza que va en dirección X negativa, esta componente de la normal. En el eje X tendríamos menos n por seno de teta, menos porque va para la izquierda, pero como esto está rotando, pues esto lo tenemos que igualar a una masa por aceleración centrípeta. Y como la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de nuestro círculo, pues también es negativa. Entonces sería menos masa por aceleración centrípeta, que es v al cuadrado sobre r. ¿Ok? Entonces, listo. Aquí ya podemos, recordemos que estamos buscando el ángulo, ¿no? Una relación del ángulo. Sí, listo. Entonces de aquí tendríamos, se me va este menos con este menos. Voy a reemplazar la normal acá. Se me daría mg sobre coseno de teta por seno de teta igual a m por v al cuadrado sobre r. Buenísimo, se nos fue la masa. No depende si es una tractomula o es una bicicleta.
No importa, es el mismo factor de seguridad, buenísimo. Entonces aquí tendríamos G por tangente de teta es igual a B al cuadrado sobre R y ya podemos despejar el ángulo. Tangente de teta va a ser igual a B al cuadrado sobre G por R. Entonces observen que si ustedes podrían reemplazar aquí 80 kilómetros por hora, pues la gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y dependiendo de la geografía, pues el radio va a ir cambiando. Entonces, si el radio es muy pequeño, o sea, si la curva es muy cerrada, pues el ángulo seguramente es muy grande. Entonces tiene que ser un peralte muy inclinado. Si la curva, en cambio, si la geometría nos permite tener una curva, la geografía más bien, nos permite tener una curva de un radio muy grande, pues el ángulo seguramente será muy pequeño. Y esto es sin fricción. Con fricción, pues obviamente va a funcionar. ¿Alguna pregunta aquí en este desarrollo? O sea, quiere decir que básicamente si ese planteamiento se utiliza para un caso en el que la fricción sea literalmente cero, o sea, funcionaría perfectamente, ¿cierto? Exacto. Mira que en este caso no tenemos fricción. Entonces esto nos está diciendo, mire, usted ponga la velocidad máxima y asuma que las personas cumplen con eso. ¿Sí? De la sitio y pues esta fórmula nos va a dar el ángulo. Obviamente cuando la gente llegue pues va a tener fricción y pues con más veras no se va a salir de la curva, o sea, es una carretera muy segura. Ahora, obviamente, si tú le metieras fricción, ¿tú qué esperarías? ¿Que el ángulo se incrementara o bajara el ángulo? Si le metiéramos fricción. Espera. O sea, ¿tú necesitas inclinarlo tanto si hubiera fricción? ¿O de pronto toca inclinarlo más bien menos pues porque ya hay fricción? Ah, no, pues se podría inclinar más, porque como hay una fuerza que contrarresta, entonces podría estar más asegurado. A eso, la fuerza, no, precisamente, la fricción nos ayuda, ¿cierto? Nos contrarresta. Entonces no tendríamos que inclinar tanto el peralte, podríamos inclinarlo menos. Entonces, si yo meto fricción, mi peralte ya podría estar inclinado pues más bajito, por ejemplo. Y lastimosamente, pues esto sería lo que se haría en la realidad. ¿Por qué? Porque si tuvo un peralte más bajito, entonces tú asumes fricción, entonces te da un peralte más bajito y eso tiene una consecuencia y es que tiene menos material, vale menos, es más barato. Pero resulta que si llega un carro, si llueve, si un carro iba chorreando aceite o lo que sea y baja el coeficiente de fricción, pues entonces esta carretera con peralte más pequeño pues no va a funcionar, ¿sí? Todo por ahorrarse pues algo ahí, que en ese momento se ve bien porque salió la licitación más barata, pero cuando haya accidentes, las pérdidas de vidas humanas o lo que sea, pues ya no va a ser tan barato y no va a ser fácil de justificar. ¿Ok? Entonces, digamos que si ustedes en algún momento tienen que hacer cosas así, pues lo ideal es que lo diseñen para casos de emergencia, porque es que uno diseña las cosas es para cuando van a fallar, no para que no para el caso exitoso, es para el caso grave que uno diseña. ¿Queda claro? Entonces, sí, para responder, cuando hay fricción, el ángulo es menor. Cuando hay peralte, no se inclina el diagrama de cuerpo libre. Se puede inclinar, tú lo puedes inclinar, pero te va a dar el mismo resultado. ¿Listo? Usuario anónimo. La pregunta que hicieron ahí en el tweetback. Entonces, cuando hay pedalte, se lo puedes inclinar, pero te va a dar exactamente la misma respuesta para el tangente de teta. Y para el usuario 520.085, que dice que cuando hay fricción el ángulo es menor, sí, precisamente lo que acabamos de decir, el ángulo sería más pequeño cuando hay fricción. Pero como les digo, estamos diseñando en el caso más peligroso, más complicado, que es que no haya fricción. Hay un chorrero de aceite, hay hielo, llantas lisas, ¿sí? Estamos diseñando para el accidente, para que no ocurra el accidente, no estamos diseñando para cumplir las reglas al mínimo y ganarnos la licitación. Ese es el punto. Bueno, entonces ahora sí las fuerzas resistivas. Ustedes han visto, bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? Entonces ahora sí las fuerzas resistivas. Estas son otro tipo de fuerzas también de fricción, podríamos llamarla, pero son otro tipo de fricción. Esto sobre todo es como con el aire y con fluidos, por ejemplo. Entonces ustedes han visto que los ciclistas ahora, por ejemplo, las personas que están esquiando, ellos se van en una cierta posición porque esa posición de alguna manera les ayuda como a moverse más rápido, como que disminuye la resistencia con el aire. Ustedes han sentido que el aire,
pues el aire empuja duro, ¿no? Cuando hay un viento fuerte o cuando uno va en el carro y siente el viento, pues eso empuja bastante duro. Un ciclista, ¿ustedes por qué creen que un ciclista tiene que ir así como agachado, tiene que tener un casco como de cierta forma? ¿Por qué no le ponen cachucha simplemente? O un casco barato simplemente para protegerse y ya. Ustedes han visto que eso tiene un montón de tecnología detrás y ellos tienen que ir en cierta posición precisamente para disminuir la resistencia del aire. Y no sé si ustedes han visto este tipo de cosas. Eso es un túnel de viento. Esto es bueno, esto es Hamilton, ¿no? Y bueno, esto es en la fábrica de Mercedes. Y esos túneles de viento, como ustedes pueden ver, ahí se lanza viento contra, digamos, un carro, un perfil. Se lanzan unas trazas de humo, por ejemplo, y aquí se puede ver cómo se distribuyen esas trazas o cómo se mueve el viento alrededor de nuestros perfiles aerodinámicos. Y esos son vientos fuertes. Y entonces lo que se busca es, por ejemplo, en la Fórmula 1, lo que se busca es que primero el viento no frene tanto al carro, pero además que cuando el viento pase por encima lo espiche contra el piso, porque es que esos carros van tan rápido que podrían salir volando. Entonces ellos tienen que tener una fuerza hacia abajo del viento, que esa, digamos, cuando esta curva hacia así, ejerce una presión hacia abajo. Esa presión hacia abajo es supremamente importante para que los carros se mantengan contra el suelo, porque esos carros tienden a elevarse, porque van a velocidades incluso más grandes que las que toma un avión cuando se eleva, ¿sí? Entonces estos carros tendrían a volar y pues a destruirse, pero entonces ellos diseñan para disminuir la resistencia, o sea, la fuerza que me resiste en mi movimiento hacia adelante, pero para aumentar la fuerza que me mantiene contra el piso, ¿sí? Entonces todo, Profe, una pregunta. señor, ¿No se supone que a mayor velocidad, menor presión? mayor velocidad, menor presión por un lado, pero es que tú tienes una diferencia de velocidad entre lo que está aquí por encima y lo que está aquí por Ujú. debajo, ¿cierto? Sí. Y eso es lo que hace que las cosas vuelen. Ujú. Entonces, es menor presión, sí, pero que respecto al otro lado. Ah, ok, listo. Entonces ahí es una diferencia de presión entre los dos, pero no quiere decir que la presión sea más pequeña de forma absoluta. ¿Ok? Buena pregunta. Ya, y por eso es que vuelan las cosas, ¿no? Las cosas vuelan es porque hay una diferencia de velocidades a un lado respecto al otro, y entonces hay una diferencia de presión, como dices tú, y entonces las cosas se elevan o o se caen. Entonces, hay dos regímenes. La parte más importante es si las velocidades son muy grandes o son muy pequeñas. Entonces, si las velocidades no son tan grandes y si las velocidades son pequeñas, la aproximación que tú utilizas es esta, que se asume así. Se dice, no, la fuerza resistiva del aire o del fluido es proporcional a la velocidad, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces hay un factor constante y ese factor constante tiene ahí metido todo, o sea, tiene la temperatura, tiene la forma, tiene un montón de cosas ahí metidas. Eso es un modelo, la realidad funciona casi siempre, no siempre, pero funciona casi siempre. Aquí hacen una pregunta, por eso son los alerones, ¿no? Para pegar la cola al piso cuando la resistencia, exacto, exactamente. Los alerones sirven mucho para pegar contra el piso, porque es que, de nuevo, estos carros tienden a elevarse. Buena pregunta. Entonces, tenemos esto, ¿no? Así se va a modelar. ¿Y por qué? Porque es una aproximación que se ha visto que funciona bastante bien en la realidad. Y esto tiene una consecuencia, miren, cuando una cosa, digamos, ustedes botan una pepita dentro del agua, esa pepita, o piensen en una gota que viene de lluvia, o un granizo, ¿sí? Eso viene pues hacia abajo, cayendo por la fuerza de gravedad, pero miren que hay una cosa importante. Si yo hago sumatoria de fuerzas así vertical, resulta lo siguiente, miren lo que tenemos acá, esto es muy importante. Hacia abajo tenemos la gravedad, por eso esto va negativo. Hacia arriba tenemos la resistencia del fluido, porque es que recuerden, la resistencia del fluido se opone a la velocidad. Entonces, si la cosa baja, la fuerza va hacia arriba. Si nuestra pelotica sube, pues la fuerza va hacia abajo. O sea, siempre se opone a la dirección de velocidad. Entonces, por eso aquí la ponemos positiva. Cuando nuestra pepita está cayendo, la fuerza de resistencia pues va hacia arriba. Y la suma de estas dos fuerzas nos da la masa por la aceleración. Resulta, chicos, que cuando uno tiene este movimiento, llega un momento, hay un momento en que esto evoluciona, digamos que la velocidad eh, por la gravedad va aumentando, pero si esto fuera caída libre, pues la velocidad siempre haría así, iría siempre creciendo, ¿cierto? Más bien, no pongo una flecha. Si fuera caída libre y yo graficara la velocidad en función del tiempo, esa vez tendría que ir aumentando. ¿Listo? La rapidez, en función del tiempo, la rapidez vertical. Pero resulta que por culpa de esta resistencia del fluido, eso no aumenta de esa manera, sino que hace esto, miren, se estabiliza.
Llega un momento en que esta resta, miren que estos dos términos están restando, esta resta vale 0. O sea, no hay aceleración. La aceleración se vuelve 0. Y esa es la velocidad que se llama velocidad terminal o velocidad límite. En otras palabras, cuando ustedes lanzan cosas dentro de fluidos que generan buena resistencia, las cosas no simplemente van acelerándose arbitrariamente, sino que llegan a una velocidad terminal. O sea que todos esos problemas que nosotros hicimos de movimiento parabólico ignoraron en la resistencia del aire. Pero yo no sé si ustedes recuerdan en el trinket que utilizamos, que cuando yo le puse una resistencia al aire una vez y las cosas ya no se veían parabólicas, sino que las cosas se veían como achatadas. Se achataban, ¿cierto? Llegaban como antes por la resistencia. Ya vamos a ver esas gráficas otra vez. Entonces miren que esto es muy interesante porque eso quiere decir que las cosas no se aceleran arbitrariamente, como pasaría acá, sino que llegan a una velocidad terminal. Entonces uno iguala esto a 0 y ahí despejamos esta velocidad terminal, que nos daría mg sobre b. Entonces esta velocidad terminal, por ejemplo, es más grande entre mayor la masa, obviamente, y es dependiendo de qué tanta fricción tenga yo con mi suelo, pues con mi suelo no, con mi medio, pues va a ser grande o pequeña. Si yo me meto, por ejemplo, o sea, ¿ustedes qué creen? ¿Que la velocidad terminal es más grande cuando yo suelto cosas en el aire o cuando yo suelto cosas en miel? ¿Dónde creen que será más grande? En el aire. En el aire, ¿cierto? O sea que yo esperaría que el B del aire, como el coeficiente de amortiguamiento, sea menor que el B de la miel. ¿Sí o no? Pues feo hacer ese experimento uno, ¿no? Meterse en una piscina con miel. Bueno, feo. En todo caso, eso es lo que uno hace y estos experimentos se pueden hacer muy fáciles. Ustedes pueden medir con trackers dentro de un fluido cómo caen las peloticas. Aquí están algunos experimentos para que los vean. El sonido no es importante, simplemente es para que ustedes vean la dinámica. Vamos a ver si sí abre. Ah, pero me toca meterlo en otro modo. O trabajo remoto. Profe, ¿no se escucha? Sí, no, yo no lo puse para que se escuchara esta vez, simplemente para que ustedes vieran eso. Y les quiero mostrar acá, o sea, básicamente este experimento es muy fácil de hacer. Ustedes simplemente ponen como una pelotica a que caiga en el agua y se puede filmar con tracker y uno puede sacar pues la posición en función del tiempo y sacar esta velocidad terminal. Y es importante también ver que la velocidad importa, la forma importa. Este es un experimento muy curioso porque lo que les está mostrando a ustedes es, digamos, en la casilla 1 y la casilla 3 son como formas más complejas, digamos, en forma de, no sé, bomba, mientras que en la casilla 2 y la 4 son esferas que tienen cierta forma específica. Observen que, aunque caen bajo el mismo fluido, bajo la misma acción de gravedad y tienen como el mismo ancho, la forma es muy importante y miren que hay unas que caen más rápido, de hecho las esferas caen mucho más rápido que lo que caen los otros proyectiles. ¿Listo? Entonces, ese efecto de forma en dónde se ve, ese efecto de forma se ve metido dentro de este coeficiente B que pusimos acá. Y ese B pues es el que nos va a medir un poco todo ese tipo de cosas que la forma, que la temperatura, que la viscosidad, o sea, es una simplificación fuertísima. Pero cuando uno es el laboratorio, uno ve que esto se comporta bastante bien, que este modelo funciona bien. Entonces, en resumen, cuando las velocidades son pequeñas, hay una fuerza viscosa que es igual a menos B por la rapidez. ¿Qué es B? Un coeficiente, un número que nos caracteriza la viscosidad del fluido, la forma del cuerpo, la temperatura, todas esas cosas las metemos en un solo número. ¿Y qué es V? V es la velocidad de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la característica más importante? Cuando hay fuerzas resistivas, la velocidad no crece arbitrariamente, sino que se estabiliza en una velocidad terminal. ¿Cuánto vale esa velocidad terminal? Simplemente hacemos que la aceleración valga 0, y entonces nos da que la velocidad terminal es el peso sobre el coeficiente B. ¿Ok? Entonces yo estoy pensando de pronto, bueno, después les cuento, para hacer este experimento vamos a hacer, o sea, con esto de la fricción se pueden hacer muchas cosas. Yo les avisaré después qué vamos a hacer. ¿Qué pasa? Ah, bueno, aquí están, ¿se acuerdan las curvas del movimiento parabólico cuando uno tiene resistencia con el aire? La que está arriba es cuando no hay resistencia con el aire, es muy bonita, una parábola perfecta, todo lindo, todo divino, pero cuando nosotros tenemos resistencia con el aire, pues obviamente sube más abajo, mejor dicho, llega a una menor altura porque está perdiendo energía con el rozamiento con el aire,
Y además, pues tiene un alcance más pequeño, ¿cierto? Esto es un proyectil real. Todos los proyectiles que hemos estudiado nosotros estaban en el vacío. Si uno quiere tener en cuenta el aire, tiene que meter esa fuerza de resistencia. Cuando uno no tiene en cuenta esa fuerza de resistencia, no funciona bien. Eso no quiere decir que todo esté mal, todo lo que se ha hecho. Quiere decir, por ejemplo, que nuestras parábolas pues no eran muy grandes, tirábamos una piedra en una distancia pequeña. Pero si ustedes lo que quieren lanzar es un misil intercontinental, pues tienen que tener en cuenta la resistencia del aire, ¿cierto? Pero pues no hagan eso, más bien, no lancen misiles, no sean así. Y hay otro régimen que es cuando las velocidades son muy altas. ¿Qué es alto? ¿Qué es bajo? Complicado, ¿sí? Depende, pero digamos que cuando ustedes estén hablando ya de cosas que vienen desde el aire, desde un avión, como personas que se lanzan en paracaídas, ustedes van a tener fenómenos como los que vemos acá. Espérenme un momentico. Este es un video de la Royal Air Force de Gran Bretaña, Harry Potter. ¿Listo? Ahí les estamos mostrando a ustedes las diferentes interacciones, ¿listo? Entonces tenemos el peso hacia abajo, tenemos el arrastre, el drag, que va hacia arriba, pero como esto es una velocidad mucho más alta que poner una pelotica dentro de un tubito con glicerina, entonces vamos a tener este otro régimen de velocidades, otro tipo de fuerza resistiva. La velocidad pues va hacia abajo y la aceleración neta pues de todas maneras va hacia abajo. Pero recordemos que, sea lo que sea, hay un arrastre hacia arriba y eso va a hacer que nuestra velocidad se estabilice. La pregunta es cómo modelamos ese arrastre. ¿Lo modelamos igual que las pelotitas cayendo lento en el agua? Vamos a ver que no. Entonces, ustedes, lo que les quiero contar es que cuando ya tenemos velocidades tan grandes, ya no se modela como proporcional a la velocidad a la 1, como teníamos acá, sino que ahora esto se modela como proporcional a la velocidad al cuadrado. Simplemente es eso. Hay mucha más resistencia, o sea, es que como que la resistencia de nuestro fluido, de nuestro medio, aumenta muy fuerte con la velocidad. Cuando las velocidades son pequeñas, se comporta como proporcional a la velocidad, pero cuando ya son muy grandes, como las de los paracaidistas, pues va al cuadrado. ¿Sí? Entonces es mucho más potente, mucho más fuerte nuestra resistencia, pero eso es lo único que cambia. Todo esto es como nuestro factor B, ¿sí? Que tenemos antes. Pero ahora lo importante es que tenemos que va al cuadrado. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, profe. Ah, yo no. Listo, ahora sí, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Entonces lo importante en este caso de ahora es que la velocidad, la resistencia va con la velocidad al cuadrado. Eso es lo importante. Va con la velocidad al cuadrado. Y todo este constante que tenemos acá, pues es el análogo al B que teníamos antes. Sino que acá se está escribiendo explícitamente pues algunos factores que se han encontrado. A es el área de nuestro cuerpo. O sea que cuando los paracaidistas están así con los brazos abiertos y la barriga así de frente, pues su área es más grande que cuando ellos están parados verticalmente. Entonces, por eso es que ellos se paran así, para maximizar la resistencia. Están aumentando su área efectiva. Rho es la densidad del fluido o del aire. ¿Listo? Y D, pues es un coeficiente que tiene que ver ya intrínsecamente con el fluido como tal. ¿Ok? Entonces, lo más importante es que son unas constantes que pues aumentan con el área y que ahora el exponente en velocidades grandes, ahora el exponente vale 2. ¿Listos? Profe, ¿y Señor. por qué ahí no es negativo el B? Porque, bueno, no, simplemente que ¿O pusieron esa la es dirección? magnitud.
Ah, ok. Siempre le pusieron la magnitud, pero tienes toda la razón. O sea, siempre tiene que ir contrario a la velocidad. O sea, ese menos, eso es lo que quiere decir. Entonces, muy bien. Siempre hay que ponerle el menos en el sentido de que va siempre poniéndose la velocidad. Entonces, otra vez, si tenemos algo que está cayendo, ¿sí? Algo que está cayendo, como esta pelota que tenemos acá, pues hay una resistencia que va hacia arriba, un mg que va hacia abajo. Entonces, la sumatoria de fuerzas nos vuelve a dar una resta, porque pues nuestra resistencia se opone a la dirección de velocidad. Y otra vez esto puede valer cero en algún momento. Entonces, de aquí podemos despejar nuestra velocidad terminal y miren que es un poco más complicada que antes. Antes nos había dado nuestra velocidad terminal como proporcional a la AMG, ahora va con una raíz cuadrada. Y también depende del área. Entonces, si mi área es más grande, mi velocidad terminal pues es más chiquita. Y por esa razón, pues es bueno tener el área grande, pero no es suficiente, ¿no? O sea, si yo me lanzo desde una altura muy grande y me quedo así con los brazos abiertos aumentando mi área, no es suficiente. Entonces, por eso es que toca abrir el paracaídas, porque si yo abro el paracaídas, esta área crece aún más y por lo tanto esta velocidad terminal que yo alcanzo es más pequeña, tanto que puedo sobrevivir. ¿Listos? Entonces, esa es la idea de un paracaídas, aumentar un montón el área, ¿sí? De tal manera que nuestra velocidad terminal se vuelve más chiquita y ya se vuelve algo razonable en la que uno puede sobrevivir. Porque si uno se lanza solo así, no va a sobrevivir. Y aquí, para que ustedes vean, están las velocidades terminales experimentales de algunas de las, pues, de algunas cosas. Por ejemplo, un paracaidista, eh, sin el paracaídas abierto. Miren que la velocidad terminal que alcanza en posición de águila es de 60 metros por segundo. Eso es grandísimo. O sea, en un segundo recorre 60 metros, pues uno se mata a esa velocidad. 60 metros en un segundo. ¿Sí? Una pelota de béisbol, por ejemplo, tiene una masa más pequeña, el área más pequeña, una velocidad terminal más pequeñita. Miren un granizo. Este tiene 0.5 centímetros de radio. Un granizo, digamos, normal, cae a 14 metros por segundo. ¿A alguien le ha caído un granizo en la cabeza? Uy, sí, eso deja meros chichones, profe. Eso daña los carros, ¿cierto? Uno está en un carro, cae granizo, eso puede romper y hundir la latonería. Porque es que imagínense, es un pedazo de hielo que cae a 14 metros por segundo. O le deja un chichoncito ahí en la cabeza. Entonces, esto es para que ustedes vean que las cosas caen duro, pero no es porque tienen una aceleración, pues digamos, actuando en infinito tiempo, no. Es porque llegan a una velocidad terminal si tienen el tiempo suficiente. Siempre vamos a llegar a una velocidad terminal. ¿Listos? Eso es lo que tenemos acá. Entonces, esto es, digamos, otras fuerzas, no las tocamos mucho más, salvo un experimento que hagamos. No vamos a hacer experimentos con paracaídas, pues imaginarán que la magnitud de esto, además no vamos a tomar así de riesgo, ¿no? De lanzar estudiantes en paracaídas para hacer un experimento, pero se pueden hacer experimentos en estos casos, ¿listo? Y hay una fuerza centrípeta muy importante, pues que es la gravedad, que la gravedad nosotros no la hemos tocado, lastimosamente no la podemos tocar mucho en este curso, pero la fuerza de gravedad es precisamente la que hace que nuestros satélites estén girando alrededor del centro de la Tierra, que ese es como el eje de rotación, y la gravedad también hace que las cosas se agrupen, ¿no? En las galaxias, ustedes, digamos, esto es una foto de una galaxia, hay billones de galaxias. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia de espiral, nosotros estamos aquí como en un bordecito, hay millones de soles, millones de estrellas, en solamente nuestra galaxia, en nuestra vecindad, pero todo está muy lejos. La velocidad de la luz es muy rápida para nuestra escala, pero es muy lenta para, para el tamaño del universo. Si ustedes quieren viajar al pasado, si alguna vez han querido viajar al pasado, miren el cielo en la noche. Ese es el pasado del universo, porque ustedes están viendo la luz que partió hace millones de años y que llega hasta ese momento a la Tierra. No estamos viendo el presente, es un viaje al pasado. No podemos viajar a nuestro pasado para arreglar el error, pero sí podemos viajar al pasado del universo. Y entre más lejos veamos en el universo, más el del pasado estamos viendo. ¿Ok? Entonces, la ley de gravitación universal, pues es precisamente la que nos hace a nosotros mantenernos pegados y ser atraídos hacia el centro de la Tierra hacia el centro de masa con el Sol y así sucesivamente, todas estas estrellas hacia el centro de masa de la galaxia. Y también permite una cosa muy interesante, permite medir la masa de la Tierra.
o permiten medir la masa del Sol. ¿Se acuerdan que nosotros hemos dicho siempre que el peso es mg? Pues resulta que el peso es la fuerza gravitacional. Entonces, vamos a decir que nuestra masa es la masa 2. Entonces, esto lo voy a reescribir de esta forma. G por m2. Entonces, observen que G, esta constante G, realmente es, a partir de la ley de gravitación de Newton, realmente es todo esto. Esa constante G es una constante de gravitación, una verdadera constante, que no cambia, por la masa, y esta masa 1 es la masa de la Tierra, sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Entonces, miren una cosa interesante. Hay experimentos que permiten medir cuánto vale G. Entonces sale el experimento, otros experimentos con balanzas de Coulomb y no sé qué. Yo también, a partir de, por ejemplo, experimentos con la sombra del Sol en diferentes puntos de la Tierra, puedo estimar un radio de la Tierra. La Tierra es esférica. O sea, tiene forma esférica, no es plana. ¿Ok? No es plana. Entonces yo puedo estimar esto. Y ustedes han visto que este G lo podemos calcular de muchas formas. En el último laboratorio ustedes calcularon G. Da feo, ¿no? Hay otras formas más precisas de hacerlo, pero en general podemos calcular G. Entonces imagínense si ustedes tienen G mayúscula, tienen el radio de la Tierra, pueden calcular la masa de la Tierra. Porque ¿cómo más podemos medir la masa de la Tierra? O sea, no podemos coger la Tierra y ponerla en una balanza o algo así. Entonces podemos medir la masa de la Tierra, eso es impresionante. Podemos medirla viendo el periodo, viendo G, o bueno, de muchas maneras, pero en este caso viendo el valor de G minúscula. ¿Y saben para qué sirve medir la masa de la Tierra? A partir de la masa de la Tierra, entonces uno puede darse cuenta que la Tierra tiene un núcleo que no está hecho de la misma roca, porque resulta que si yo tengo el radio de la Tierra y tengo la masa de la Tierra, yo puedo calcular la densidad, ¿cierto? Densidad como masa sobre volumen. Y resulta que cuando yo comparo esta densidad que mido de estos valores con la densidad de la roca que uno encuentra, digamos, en la superficie, le da una densidad mayor, esta le da más grande que la densidad de la roca. Y en cambio, si uno llega y calcula qué pasaría si la Tierra tuviera un núcleo que estuviera hecho no de esa roca, sino de hierro y níquel, resulta que esta sí le da bien. Entonces uno puede estimar y puede deducir a partir de acá que la Tierra tiene un núcleo que tiene hierro y níquel, sin tener que haber hecho un túnel hasta el centro de la Tierra, porque eso de que yo me meto por un volcán y llego al centro de la Tierra, eso es puro cuento. No hay forma de llegar al centro de la Tierra haciendo túneles. El túnel más profundo que hemos hecho es como de 10 kilómetros y la Tierra tiene un diámetro como de 6.000, no, perdón, como de 10.000 kilómetros. O sea, estamos muy, muy lejos de hacer un túnel que llegue al centro de la Tierra. Pero a partir de esto lo podemos deducir. ¿Y saben qué implica que esto tenga un núcleo de hierro y níquel? Como esto está caliente, eso está derretido, eso está girando, eso genera corrientes. Y esas corrientes eléctricas gigantescas producen campos magnéticos. Y esos campos magnéticos protegen a la Tierra de la radiación solar. Y eso implica entonces que la Tierra puede tener vida. Entonces todo esto está relacionado, ¿listo? Y el radio de este núcleo se puede calcular a partir de los terremotos. Entonces cuando hay un terremoto, entonces ese terremoto, digamos, propaga unas ondas también que van así, y si esto estuviera hecho de la misma material, pues esto pasa al otro lado de la Tierra directamente. Pero si no está hecho del mismo material, se refracta como la luz en un prisma, y entonces llega a otro punto. Entonces midiendo, por ejemplo, este punto donde salió un terremoto, pues una onda sísmica, y el punto donde llegó, uno puede ver este ángulo de desviación, y uno puede calcular entonces de qué radio es esta cosa que está aquí adentro. Interesante, ¿no? Pues me parece a mí, no sé. Entonces, hay unas preguntas que están aquí en la parte anónima, son como anteriores. Dice, ¿por qué un medio? Preguntan, ¿por qué la fórmula está poniendo? No, simplemente decidieron ponerle un medio ahí porque, pues, digamos, es cuando uno hace los cálculos de las velocidades terminales y cosas así, pues les resulta útil, pero no está obligado, o sea, podríamos absorberle así un medio acá, en la D. Simplemente así se definió, simplemente es por eso. La velocidad terminal es mayor a la velocidad, no entiendo. O sea, la velocidad terminal es la velocidad más grande que puedes alcanzar. Entonces es la mayor
rapidez que puedes alcanzar, ¿listo? Es la mayor rapidez, porque de nuevo, la rapidez no va a aumentar así arbitrariamente, sino que la rapidez va a ser esto y se va a estabilizar. Entonces la velocidad terminal es este valor límite. Y la W es la velocidad con que se mueve la Tierra. ¿Cuál W? ¿Esta W, supongo? Eso es el peso. Esto es el peso, entonces digamos que la velocidad angular yo trato de pintarla así, como curvita, y el peso como W. ¿Listo? Weight. Así lo pongo. Entonces esto es el peso. El peso es mg. Entonces mira que aquí no estamos ni siquiera metiendo todavía la rotación de la Tierra. ¿Listo? Usuario 52943. Bueno, listo. Entonces con esto yo no Profe, voy a hablar ahorita de marcos de referencias no inerciales, pero lo único que les quiero decir es que si a alguno le interesa, puede ir a la presentación, ya te doy la palabra, a estos los marcos de referencia no inerciales, porque es que es muy importante cuando uno está metido en algo que rota, por ejemplo, eso que ustedes llaman fuerza centrífuga, pues es una fuerza ficticia, pero eso es culpable de algo, de un fenómeno muy interesante que son las fuerzas de Coriolis. Entonces eso hace, por ejemplo, que las tormentas o los huracanes que se forman en el hemisferio norte roten en una dirección contraria que las tormentas o huracanes que se forman en el hemisferio sur. Alguna gente dice que cuando uno baja la cisterna o abre la llave en el hemisferio norte, rota diferente que en el hemisferio sur, pero ese efecto es muy pequeño a esa escala. Es mucho más visible cuando tenemos estas tormentas. ¿Listo? Eso se llama la aceleración de Coriolis y cosas así, pero no vamos a entrar allá. ¿Qué iban a preguntar antes? así iba a preguntar acerca de cómo experimentalmente uno podría hallar como esa constante de G. O sea, sería hallar Hay todos los valores. Sí, pues mira que como esta constante G tiene que ver con la atracción gravitacional, entonces lo que se hace, lo que hizo Coulomb, el mismo que de la ley de Coulomb, es que se genera como una balanza que no tiene casi fricción, es muy, muy sensible. Entonces uno llega y le cuelga unas masas, y esas masas como tienden a atraerse, entonces, bueno, digamos, quitemos esta. Yo lo que puedo hacer es que cuelgo una masa ahí y le acerco otra masa, entonces ellas se van a atraer, ¿cierto? Y entonces esto va a rotar, esto va a girar un poco porque se atraen las masas una a la otra. Y yo puedo medir este ángulo. Y puedo medir este ángulo, cómo depende este ángulo. Si yo le pongo aquí un caucho, yo puedo medir ese ángulo, cómo depende de la masa. Y después puedo simular esta fuerza, yo la puedo modelar como que la fuerza es más o menos proporcional a una constante elástica, que la puedo medir de otra manera, por el ángulo. ¿Sí? Y entonces yo puedo entender, puedo hacer una gráfica después de la fuerza en función de la masa, y entonces de la pendiente, así como ustedes han hecho, de la pendiente puedo sacar esta G. Pero pues es un experimento que es muy, muy sencillo. Tiene que estar como con poca resistencia del aire, tiene que estar muy aislado en una zona en donde, digamos, otras fuerzas no interactúen, cosas de ese estilo, pero más o menos así se puede hacer. Y de las pendientes sacamos G. Así que lo que ustedes han estado aprendiendo, ustedes pueden medir un montón de cosas importantes haciendo regresiones en Side Davis. ¿No se sienten poderosos? Entonces, con esto pues vamos a hacer una pausa, pero nos toca solamente de 3 minutos y empezamos el Kahoot. Entonces van durante la pausa, por favor, abriendo Kahoot para estar listos. ¿Ok? ¿Alguna? Entonces nos vemos a la siguiente.